Hola, ¿qué tal? Comenzamos nuestra siguiente sesión dedicada al formalismo ruso, ahora específicamente los estudios sobre el relato que tienen como antecedente este trabajo de Vladimir Prop, que consiste en el establecimiento de una serie de constantes, es decir, acciones que no cambian, a las que Prop llama motivos o en otros momentos funciones, principalmente funciones. Cabe aclarar que Prop se ocupó de una modalidad del relato que es el cuento tradicional de tipo popular, es decir, un cuento en el que no hay una firma de un autor y que además se puede transformar de acuerdo con las diferentes regiones en las que se va a contar esa historia, con el tiempo en que se va a contar y muy probablemente la versión de ese cuento relatada en 1850 va a ser distinta a la versión de 1920, por ejemplo. Ajá. Entonces, por eso es que a Prop le interesa establecer cuáles son las constantes en esos cuentos tradicionales para que se puedan seguir considerando como tales. Él revisó muchísimos relatos, localizó estas acciones comunes que siempre estaban presentes, aunque los personajes cambiaran. Los personajes serían en ese sentido las variables y las funciones las constantes. Establece entonces 31 funciones que ocurren en momentos específicos de la trama, en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Entonces, vamos a ver rápidamente esas funciones, esas 31 funciones, que no es obligatorio que estén presentes en todos los relatos, pero sí se van a presentar en algunos y otras funciones en otros relatos y demás, ¿no? Uh-huh. Lo que él hace entonces como metodología es describir la acción en cuanto a su contenido, numerarlas y ponerlas en qué parte del relato suele aparecerse, darle una definición abreviada con una sola palabra y termina por darle un símbolo. Esta práctica de utilizar símbolos y agrupar estas funciones con sus símbolos va a ser también una práctica que van a heredar otras teorías literarias, y de pronto se hacen unas fórmulas que pueden no satisfacernos mucho como lectores de literatura. Ajá. Pero tomemos en cuenta que Vladimir Prop no considera que está analizando literatura. Él se concibe más como un antropólogo que está tratando de establecer principios generales para este tipo de relatos tradicionales, incluyendo los mitos, que va a ser como el complemento de este trabajo, ¿no? El estudio de los mitos y cómo un cuento tradicional se podría considerar un mito que ya ha sido contado tantas veces durante tantos años, pero que finalmente es la manera que tuvo un pueblo de preservar esas historias. Como verán entonces en el texto, el principio de la función o motivo es lo que se va a continuar y nos habla de la situación inicial. Ahí encuentra 7 funciones que van de la ausencia, prohibición, transgresión, interrogación o demanda, información que se le da a la víctima al enemigo, el engaño de este enemigo, de este antagonista, y una complicidad involuntaria del protagonista. Como verán, estamos casi ante la historia de Caperucita Roja, ¿no? La niña debe salir de su casa, hay una prohibición, vete por tal camino y no por el otro,
una transgresión de esa prohibición, una primera presencia del antagonista que trata de obtener información. Caperucita le da esa información, es engañada y pues bueno, ¿no? De alguna manera se vuelve un poco cómplice involuntaria. Esas serían entonces las funciones de una situación inicial. Otras funciones que encuentra Propp en la intriga, es decir, en la parte media del relato, son el daño que realiza el antagonista o una carencia, le quita algo. Entonces viene la desdicha, es un momento de enlace, ¿no? Se hace evidente la carencia y entonces es cuando otro héroe, a veces el mismo protagonista de la parte inicial, a veces un participante exterior que no había aparecido, que va a ser el héroe, decide, ¿no? Y este es un punto importante, toma la decisión de salir a apoyar a esta víctima. Entonces el héroe parte, es probable que el héroe se encuentre a un donante, que este donante se llama así porque va a dar un don, es decir, es una fuerza sobrenatural, un mago, un dios, un hada, una bruja, etcétera, que le va a poner una prueba para darle algún objeto. El héroe reacciona y entonces se gana ese auxiliar mágico. Entonces viene también el traslado, hay otros episodios fundamentales como la lucha, el hecho de que quede marcado en algún punto de su fisonomía este héroe, reparación del daño y demás. Casi siempre la historia podría terminar como un regreso a casa y una salvación final, pero a veces es tan efectivo el cuento que se tiene que incorporar un cuento nuevo, ¿no? Digamos, en la Ilíada, en la Odisea, el héroe regresa, podría ya regresar sin ningún problema, pero todavía se incorpora un cuento más, lo que lo hace muy interesante, ¿no? El perrito, la lucha contra los pretendientes, etc. En un trabajo que tomó Tolkien también, ¿no? Pone nuevos cuentos cuando ya parece que va a terminar la historia. Este nuevo cuento entonces puede presentar estas otras funciones. Llegada de incógnito, impostura del falso héroe, tarea difícil, etc. Entonces, imagínense lo que representó para el formalismo ruso, que pretendía establecer los elementos comunes en todos los textos literarios, la posibilidad de establecer funciones, es decir, episodios, acciones que son frecuentes en todos los relatos. Esto tal vez a Propp no le hubiera dado mucha alegría, porque él siempre está señalando que trabaja con textos de tradición popular, textos anónimos, textos que se transforman, relatos que se van modificando a partir de las generaciones que los van incorporando, mientras que el texto literario culto, pues como sabemos, el autor, si firma su obra, quiere ser original, quiere proponer un cambio en ciertas tradiciones, no, quiere establecer un texto nuevo que no se haya visto y por supuesto no pretende de ninguna manera que alguien llegue y modifique su relación. Sin embargo, aunque Propp hubiera negado, niega de hecho esa posibilidad, pues para el formalismo ruso es un elemento muy importante para hacer su propia clasificación, búsqueda de motivos que no cambian.
de funciones constantes en la obra literaria. Y de eso va a tratar el texto de Boris Tomaszewski, que también tenemos como lectura para hoy, temática. Por lo pronto, no olviden que con Vladimir Prop no lo podemos poner en práctica, por ejemplo, para un trabajo final sobre Borges, porque no responde a las características del material propuesto por Vladimir Prop. ¿Ok? Entonces, solo es un antecedente de lo que sí nos resulta fundamental, que es el texto de Tomaszewski y su estudio del relato. Vamos a agregar un video sobre este asunto. Gracias.